¿Tomaste tu café? Sí, voy a hacer un poquito más. Dejar no te vayas a sentir si vos solís. Cuando te paso. No pasa nada, no te creo. ¿Sí? ¿Qué? ¿Te voy a estar así? No sé. Muy bien, 18:05, don Miguel Gaspar. Así es que, así como bien dijimos estos 5 minutitos para esperar a demás colegas que estén conectándose. Les deseamos desde ya una excelente tarde-noche. Les aseguro que básicamente no se van a aburrir con todos los comentarios y particularmente con relación a lo que hoy en esta noche vamos a abordar. Ley de protección de datos personales y decía, ¿por qué necesitamos una? Es la pregunta. Y muchos van a decir, no, no necesitamos una, capaz que necesitamos varias, ¿verdad? Y más todavía con todos los acontecimientos ocurridos. Y ya hablábamos esto con Miguel, el hecho de que una cosa es que estemos en pandemia, una cosa es que estemos bajo un riesgo latente y otra es cuando ese riesgo latente ocurre y cuando básicamente no tenemos un plan de contingencia contra ese riesgo, no tenemos los controles para mitigar ese riesgo, lo que sucede fundamentalmente siempre es que nos quedamos atrapados sin tener muchas veces respuesta. Y esto un poco es lo que capaz que hoy en esta tarde, noche, don Miguel Gaspar nos va a comentar. Y para quien no le conoce, yo creo que todos le conocen, pero sí me gustaría presentarle de vuelta a don Miguel. Gracias don Miguel, realmente por, por, por dedicar este tiempo, ¿verdad? Porque yo creo que es así, ¿verdad? Hoy básicamente dedicamos mucho nuestro tiempo en estas cuestiones que creemos
son herramientas que básicamente necesitamos todos, ¿verdad? Por eso, Miguel, gracias por tu tiempo, gracias por darnos el privilegio de contar contigo. Don Miguel, su experiencia, docente universitario, es speaker internacional, ingeniero Microsoft, ingeniero en soluciones Intel, analista de riesgos informáticos, experto en protección de datos, ciberseguridad y continuidad de negocio, e instructor civil en ciberseguridad y ciberdefensa militar en la DGTED de las Fuerzas Armadas de la Nación, instructor en el Mercosur en digital para Paraguay, en firma digital y electrónica, algoritmo de encriptación y protección de información, y miembro de ISOC Paraguay en el Club Alliance Security Internacional. Es ingeniero de sistemas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Él nos va a hablar también de su empresa, ¿verdad? De lo que se hace para remar también, don Miguel, todos los días. Bueno, y comenté un poco la experiencia de don Miguel como para que realmente podamos valorar exactamente todo lo que él tiene para contarnos. Y bueno, estos días sí también estuvo muy requerido por la prensa, así es que para nosotros es un honor tenerte, don Miguel, y desearte en esta tarde, como todas, el éxito correspondiente en esta charla. También quisiera un poco saludar a todos nuestros amigos, a todos aquellos que confiaron siempre y confían en los webinars que estamos lanzando, y en especial a nuestros amigos de Codeleste, que realmente nos sentimos muy apoyados con la gente en Ciudad del Este. Así es que Ciudad del Este y Codeleste en forma muy particular, muchísimas gracias por el apoyo que nos están dando. Sabemos que estos temas también son de gran interés para esa gran región, y animamos y le damos mucha fuerza desde aquí también con todo lo que está pasando, y bueno, el hecho de que todos tengamos que poner ese esfuerzo de salir de esta pandemia, y enfrentar fundamentalmente todo lo que nos viene por delante, de tratar de que nuestra curva en U podamos rápidamente levantar, que es la curva económica. Y bueno, en eso todos estamos trabajando, y deseamos también a la gente de Ciudad del Este ese apoyo, le agradecemos ese apoyo y deseamos el éxito correspondiente. Y entendemos también que hay gente de Bolivia, hay gente de Argentina, es decir, estamos también con colegas, amigos de otras naciones. Y bueno, decíamos, este es un tema bien transnacional, y, por qué no decirlo, bien internacional, bien COVID, como podemos decirle, don Miguel. Así es que, sin más preámbulos, don Miguel, la palestra es tuya, y éxito, como siempre, en tu presentación. Muchas gracias. Gracias, don Oscar. Buenas tardes a todos. ¿Me pueden dar el retorno, por favor, de que me están escuchando bien? Perfecto, don Miguel. Perfecto, muy Perfecto. bien. Bueno, empezamos entonces. Bien, querida gente, ¿cómo están? Espero que todos bien en sus casas, en sus hogares. La verdad que es así como dice don Oscar. En cualquier momento vamos a comenzar a ofrecer servicio de cuidar pirañas y cepillar tiburones con el tema de la pandemia, pero estamos acá luchándola. Después de lo que pasó hoy, que voy a comentar en breve, yo no sé si la respuesta, la pregunta correcta es ¿por qué necesitamos una o por qué no tenemos una? Que ya creo que sería lo correcto, ¿no? Y quiero compartir algo con ustedes que pasó ahora, que todavía está en la nebulosa. Hay alguien que tiene el micrófono prendido, escucha a una niña o un niño por ahí. Y pasó lo siguiente. Hoy día todavía aparentemente está promulgada, pero estamos esperando recontra confirmación. Aparentemente este día entró a regir por promulgación ficta la ley 6534, la ley de protección de derechos, protección de datos crediticios, porque había tenido sanción ficta en Cámara de Diputados, pasó a presidencia y
y aparentemente digo porque no tenemos todavía la confirmación, hasta las 15 horas no se había pronunciado el señor presidente con respecto a esta ley, entonces entraría a regir. Una de las cosas más importantes de esta ley es que deroga la ley 1682, que era el único marco que teníamos de protección de datos personales, y lo que hace es, nos lleva a redoblar los esfuerzos a quienes estamos peleando por una ley de protección de datos personales en Paraguay, para que la ley que hemos propuesto se termine de socializar y pueda ser una realidad, ¿no? Entonces, esto es lo nuevo, esto ha pasado hoy hasta las 15 era el plazo de gracia, así que más adelante les voy a avisar si es así o no, pero aparentemente es así. Bueno, este soy yo, ya me presentaron, mucho gusto, Miguel para los amigos, y esta es nuestra agenda. Cuando me proponen hablar de la ley de datos personales, para mí es una disyuntiva porque no soy abogado, a pesar de que ande de traje, pero no soy abogado. Entonces no voy a hacer una perspectiva desde el derecho, va a haber algunas cosas de derecho, sí, pero las situaciones que han pasado en estos días, en estas semanas, en estos meses de pandemia y la vulneración de datos que hemos tenido en varios aspectos, en varios escenarios, me han llevado a plantear esta presentación para aquella gente común, aquella gente de a pie, aquel profesional que hoy no está muy preocupado por sus datos o está haciendo teletrabajo, los padres que están con sus hijos en las casas. Entonces, la idea es que hoy todos podamos entender de qué se trata esto y podamos tomar los recaudos necesarios. Vamos a hablar un poco de datos, información, datos personales, datos sensibles, aprender a hacer esa diferencia. Vamos a hablar de las propiedades de la información. En esto quiero ser claro. No podemos no saber lo que atañe a nuestros derechos. Y la protección de datos personales ya es un derecho humano de cuarta generación. Así está consagrado en la mayoría de las leyes de protección de datos de los países que la tienen y en las cartas de intención de Naciones Unidas y demás. Entonces estamos hablando de un derecho humano de cuarta generación, ¿sí? De la generación de Internet. Vamos a hablar acerca de las preguntas clave que deberían hacerse ustedes en los casos comunes, esos que han compartido conmigo en las redes sociales, en el correo electrónico, en los mensajeros. Traje los casos más representativos para poder hablarlos con ustedes y también algunas empresas que son las más representativas. Así que si alguien trabaja en alguna de esas empresas, no se tome por aludido porque es meramente referencial. ¿Qué hacemos con esta situación? Y por supuesto, por estas situaciones que vamos a analizar es que necesitamos una ley de protección de datos personales. Vamos a hablar de derechos y principios básicos en la protección de datos. Vamos a hablar de esta situación, qué es lo que pasa, por qué pasó lo de Putibó, por qué pasó lo de la clonación que no fue clonación, por qué el tema de esta banda que fue desbaratada, que espiaba a diputados, a periodistas. Estamos regalando datos, estamos cediendo, hay fuga, robo, engaño, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se aplica esto a nuestra realidad? Y unas pequeñas conclusiones en donde les voy a mostrar conclusiones que han salido de un último comité de especialistas en ciberseguridad, en donde ahí sí van a poder decir, porque hoy día cuando hablamos de protección de datos, mucha gente dice, ¿qué es lo que tanto Paraguay? Estamos lejos. Cuando les muestre estas conclusiones se van a dar cuenta de lo que es estar lejos y que no podemos seguir sin un marco legal de protección de datos personales. Los objetivos que me fijé para esta presentación son estos, para con ustedes. Primero, identificar el riesgo al no tener una ley de protección de datos personales. Segundo, reconocer los tiempos del escenario global y la realidad nuestra en Paraguay. Generar el entendimiento del valor de los datos personales. Eso es muy importante, que al salir de acá ustedes entiendan cuánto valen sus datos. Y por último, impulsar vectores de cambio social en cuanto a protección de datos personales. Entonces, arrancamos. Vamos a empezar por el principio. Está la definición ahí, pero siempre me gusta explicarla de una manera más sencilla. Cuando hablamos de datos, hablamos de un sistema de representación, ¿sí? A alguien alguna vez se le ocurrió en un principio que las veces que representemos o que necesitemos representar algo, una unidad, dibujemos un 1.
A alguien se le ocurrió que para representar el sonido A, dibujemos la letra que conocemos como A, ¿sí? Entonces, el dato en principio es una representación de algo. ¿Y qué quiere decir? Esto es muy importante lo que les voy a decir. Si un dato es la representación de algo de manera simbólica, quiere decir que ese algo es prácticamente identificable de manera inequívoca por ese dato. Si yo digo A y escribo la letra A, el sonido que hay de la A y la letra A inequívocamente son identificables. Parece una pavada, parece una estupidez, pero cuando traspolamos esto a los datos personales, entendemos por qué tenemos que empezar a cuidar aquellos datos que nos hacen identificables. Entonces, el dato es una mínima unidad lógica de información, ¿sí? Está basado en un conjunto simbólico más grande, y el conjunto, un conjunto de datos que se reúnen con lógica, con sentido, tratados, eso es lo que conocemos como información. Entonces, la información es un conjunto de datos, pero no cualquier conjunto de datos es información. Esto es muy importante. La información es un conjunto de datos, pero no cualquier conjunto de datos es información. ¿Por qué? Porque depende del emisor, del receptor, de la manera en que se estén comunicando y de las necesidades de uno u otro. Claro que con el correr del tiempo y el avance de la tecnología, hoy nos enfrentamos a una realidad que son los macrodatos o el Big Data, en donde tenemos montañas, gigas, teras, petas de información, y en esa información tenemos que estructurar nuestras necesidades. ¿Me comprenden? Entonces, tenemos datos, tenemos información, son dos cosas que vamos a empezar a manejar de ahora con estos conceptos. Bien. Llegamos a lo que son datos personales. Entonces, ¿qué es un dato personal? Basado en la definición de datos, en la identificabilidad de algo. Esta es una de las definiciones que más me gusta. Dice que un dato personal es toda información o conjunto de datos, es toda información o conjunto de datos sobre una persona física que permita de forma inequívoca identificarla o hacerla identificable de forma directa o indirecta, particular o generalmente. ¿Sí? Datos, información, conjunto de datos sobre una persona física, ¿sí? Nosotros, que permita de forma inequívoca identificarla o hacerla identificable. Esto es muy importante que lo entiendan. Entonces ahí la pregunta siguiente es, ¿cuáles son los datos personales? Y ahí comenzamos a entender que la huella digital que estamos dejando, saltándome ya varias generaciones, la huella digital que estamos dejando hace que prácticamente una sombra digital camine detrás de nosotros, que son los datos que vamos dejando en el ciberespacio, los datos que vamos dejando en las aplicaciones, los datos que vamos dejando en los navegadores, los datos que vamos dejando en cualquier dispositivo que comience con Smart, al cual nos conectamos con nuestras cuentas. ¿Cuáles son estos datos? En un principio, datos personales, nombre, domicilio, teléfono, cumpleaños, ¿sí? Pero después llegó Internet, llegó la informática, llegó la cibernética y aparecieron todos estos otros datos. Tarjetas de crédito, direcciones IP, redes, cookies, el diagnóstico médico, el registro único escolar de nuestros hijos, cualquier cosa que esté contenida en dispositivos que comiencen con la palabra smart, filiaciones, religión y biometría y genética como últimos datos, otra vez datos personales sensibles, vamos a ver por qué. Entonces quiero que comiencen a hacer una alineación entre esto y lo que voy a presentar más tarde. ¿De qué manera es más identificable una persona? Cuanto más datos se tengan de ella. Voy a poner un ejemplo que me viene al pelo, que fue un accidente. Hoy en esta reunión hay varios Miguel Gaspar, porque entraron con un enlace que me enviaron a mí y no le cambiaron el nombre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay varias personas que aquí tienen el mismo nombre, pero si ven la cámara de la persona que está hablando, que es Miguel Gaspar, que soy yo, ese sumarle más datos a un dato que ya había, que era el nombre, les hace entender que el único Miguel Gaspar, el auténtico, el que tendría que dar esta charla, es el que está hablando y soy yo. ¿Me comprenden? Es la mismísima situación. Mientras más datos se tengan de una persona, más identificable se hace esa persona. Esto también requiere que esos datos que vamos sumando a la vorágine de identificabilidad que hay hoy requieran mecanismos de recolección
Y hoy esos mecanismos de recolección están contenidos en una cajita. No pierdan de vista esto. Ahora bien, puse esta pregunta a propósito. Dice abajo, espero que alcancen a ver, sí, vivas o muertas. ¿Por qué pongo esto? Porque hay definiciones de dato personal que dice toda información o conjunto de datos sobre una persona física viva. Pero como hay dinamismo en esto, hace 2 días escuchaba una entrevista muy interesante de un profesional argentino que decía que esto se extiende, se puede extender incluso a personas muertas, y el tipo decía que sí. Y repito lo que escuché, esto después lo podemos debatir con los abogados o dar su opinión. Decía que sí porque por más que una persona muera, hay algunos detalles sobre su imagen, sobre su obra, sobre su legado, que pueden estar siendo custodiados o cedidos en custodia a personas vivas para seguir percibiendo, por ejemplo, derechos de autor o cosas así. ¿Me comprenden? Entonces, son muchas las cosas a tener en cuenta cuando definimos el tema de datos personales y, por supuesto, muchas las aristas a tener en cuenta cuando tenemos que protegerlos. Este es el escenario. Perdón. Después de esto están los metadatos. ¿Qué son los metadatos? Los habíamos definido como los datos de los datos. ¿Esto qué quiere decir? Lo voy a explicar en sencillo, ahí está la definición para que la lean. Voy a poner el ejemplo de las fotos, que es el que todo el mundo entiende. Cuando nosotros enviamos una foto o nos sacamos una foto, hay una serie de características que hacen identificable la cámara, el teléfono de donde se sacó esa fotografía, y hoy en día con el acceso a la tecnología y a internet, esa foto viene cargada de una serie de datos internos que no se ven a simple vista, que pueden hacer que esa foto sea localizable, trazable, saber inequívocamente no solamente que fue el modelo de teléfono LG G6, sino que era el modelo LG GHX870, versión tanto, versión de software, versión de sistema operativo, la fecha, la hora, de modo que si yo necesito cruzar los datos del emisor de esa foto con la foto, inequívocamente, por ejemplo, en un juicio, se va a saber que esa foto salió de ese teléfono, de esa cámara o incluso de ese lugar. Por esto es que tienen que empezar a tener cuidado y tratar las fotos que suben a internet o que suben a las redes sociales o que suben a los mensajeros, porque están cargadas de metadatos. Y esos metadatos le permiten a cualquier atacante hacerse de datos personales, válidos e incluso sensibles de ustedes. De paso, les dejo allí una herramienta para que jueguen, la mostré el otro día, pero como esto está acotado, después lo podemos ver. Photoforensics.com es un sitio web muy interesante, muy rápido. Basta con que ustedes carguen una fotografía cualquiera al sitio, la cargan, le dan buscar, aparece una lista de cosas y hay un apartado que dice metadata. Entren a metadata y fíjense, por favor, la cantidad de datos que tienen contenidas las fotografías que ustedes han sacado con su teléfono. Muchas de ellas, por no decir la mayoría o todas, tienen incluso la geolocalización de esa foto, es decir, dónde fue tomada esa fotografía. Entonces, esto hay que chequear antes de subir a internet, sobre todo si tenemos niños menores de edad bajo nuestra custodia, o estamos en una empresa, o estamos en un lugar que requiera cierto tipo de secretismo o de protección de datos empresariales a los cuales podamos estar afiliados. Photoforensics.com, jueguen con esto más tarde. Entonces, ya sabemos lo que son datos, ya sabemos lo que es la información, ya hablamos de metadatos, pero ¿por qué es importante esto? Recordemos el principio, quiero ser académico en esto, y no solamente que sea una información así, una más. El concepto de dato parte de la identificación biunívoca entre el símbolo que está representando a un algo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando estamos hablando de nuestros datos personales, estamos hablando de que esos datos nos representan a nosotros y a través de esos datos es posible llegar a nosotros, ¿sí? Por lo tanto, los datos personales, la información en sí, descansa en 3 pilares fundamentales, que son la integridad de la información, la disponibilidad de la información y la confidencialidad de la información. La integridad nos asegura precisión, completitud, validez,
que esa información esté íntegra cuando yo la necesito, ¿sí? Si yo rompo un periódico en muchas partes, esa información no está íntegra. Entonces, cuando una información está íntegra, un conjunto de datos está íntegro, nosotros hemos asegurado al propietario de datos o quien sea que está tratando nuestra información, e introduzco el concepto, quien sea que está tratando nuestra información, y esto es válido para todas aquellas casas, entes públicos o personas que nos piden datos todos los días, llámese cédula, llámese número de teléfono, llámese cualquier cosa, nos asegura que esa información siempre va a estar íntegra y que no va a ser tratada para otras cosas. Esto es para empezar a responder a casi 120 personas, 115, 120 personas que ayer me contaban el tema de las cédulas que les piden sus bancos, sus financieras, sus casas de crédito y compañía. Si no pueden asegurar la integridad de lo que están pidiendo, y entonces no lo envíen. Y va a ser la primera vez que digo esto durante toda la charla. La disponibilidad de los datos. La disponibilidad es esa facultad o propiedad que me asegura que los usuarios autorizados, o sea, nosotros, siempre vamos a tener acceso a esa información y a esos recursos asociados a la información cuando lo necesitemos. Esto quiere decir que si yo he cedido mis datos para algún trámite o para algún servicio, en cualquier momento tengo que asegurarme que esa información esté disponible para lo que yo necesite, porque esa es la condición de protección de la información. Entonces empiecen a preguntarse si esa casa de crédito, si esa casa de electrodoméstico, si ese servicio del Estado, si ese servicio de una empresa privada, le pueden asegurar a ustedes la disponibilidad de sus datos cuando ustedes lo necesiten. Entonces pregúntense, ¿dueños de qué son? La disponibilidad me asegura no solamente el acceso autorizado, sino en tiempo, forma y con la correctitud necesaria, en la misma forma que yo cedí y entregué esos datos. Y por último, lo más importante, la confidencialidad de esta propiedad no solamente ha sido vulnerada, sino que prácticamente ha sido ignorada en muchos ámbitos de nuestro país, de nuestra sociedad, en parte por la ausencia de un marco legal, en parte por ausencia de un ente que diga yo me voy a hacer cargo de esto. Pero la confidencialidad asegura que la información sea accesible solamente por las personas autorizadas. Entonces, cuando hay confidencialidad, se protege la privacidad de esa información, de que no todo el mundo tenga acceso a esa información, y no como pasa hoy, permiso, que tenemos incluso hospitales, clínicas, sanatorios, en donde los diagnósticos médicos y los análisis se pasan alegremente por correo electrónico sin ningún tipo de encriptación, sin ningún tipo de cifrado. Entonces todo el mundo sabe qué es lo que tuviste o lo que pasaste, ¿no? Propiedades de la información. ¿Vamos bien? Datos, información, metadatos, propiedades de la información. Ahora bien, ¿cuáles son las preguntas claves que tenemos que hacer? Y voy a seguir poniendo ejemplos concretos de nuestra vida, no de lo que vemos en la televisión. ¿Cuáles son las preguntas claves que tenemos que hacer? Y acá le estoy respondiendo a esas personas que me dijeron que hicieron un curso y para recibir el diploma de un curso que ya terminaron, les pidieron un montón de cosas, les volvieron a pedir la cédula y cuando estaban firmando vieron que le sacaron foto a su cédula sin haberles pedido permiso. Acá me estoy dirigiendo a esas personas que todos los días tienen que enviar copia de cédula cuando pagan una cuota de un préstamo. Me estoy dirigiendo a esa persona que quiere sacar un electrodoméstico y el vendedor le pide que por WhatsApp le saque fotos de la cédula, ¿sí? Anverso y reverso, o modo prueba de vida. ¿Qué es el modo prueba de vida? Es cuando yo saco una foto de mi cédula conmigo al lado para demostrar que yo soy yo. Si saco una foto así, esto es una prueba de vida. Ese tipo de cosas no están bien. No se tienen por qué hacer y no tienen por qué permitirlas. Entonces, cuando alguien pide ese tipo de cosas, ustedes tienen derecho, por más que no tengamos una ley como tal, a no ser esta de crediticio, si es que ya se aprobó, a preguntar lo siguiente y que le respondan con exactitud y correctitud. ¿Dónde se guardan mis datos? ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo se guardan? ¿Para qué se guardan? ¿Con quiénes se comparten? ¿Cómo se eliminan? Si no pueden responderles estas preguntas, entonces no vale la pena que dejen sus datos ahí. Y voy a poner un ejemplo tajante, un ejemplo que hasta ahora a mí me sigue doliendo como docente, como padre, como profesional. ¿Qué docente de nuestro país puede responder a estas preguntas al respecto de las fotografías y los videos que piden de los chicos para las tareas?
¿Qué docente te va a decir y te va a responder todo este tipo de cosas? ¿Qué escuela o colegio te va a poder responder todo este tipo de cosas con respecto a las plataformas que esté usando? Entonces, no se trata de que el fin justifique los medios, pero aún estando en pandemia, no podemos ignorar que debemos tomar los recaudos y las medidas necesarias para seguir protegiendo a la población, porque es tan importante que la gente se ponga el tapabocas y se lave las manos y se ponga alcohol, como que los datos de esa misma población estén protegidos. Porque el día en que nos llegue un COVID digital, como se ha demostrado con el tema de Putivo, nos puede pasar cualquier cosa. ¿Sí? Ejemplo, preguntas clave. Ahora bien, ¿qué hago yo con todo esto? Putivo, mi banco, electrodoméstico, mi empresa de telefonía, mi Angarecó, mi otro banco, mi cooperativa. ¿Qué hago cuando todo el escenario está montado para que yo les ceda datos? ¿Qué hago cuando las aplicaciones recolectan datos? ¿Qué hago cuando yo, como me dijo un periodista ayer, cuando yo no he comido en 2 días y sacan el ñangarecó, sacan el Putivo, y para poder cobrar yo tengo que mandar biometría, foto, prueba de vida, análisis de riñón, lo que fuera? ¿Qué hago con este tipo de cosas? Y en esa pregunta del qué hago, en esa pregunta de qué pasa si yo no envío, qué pasa si yo me voy a quedar sin esto, me quedo sin este servicio por no hacer esto, es donde empezamos a entender. Por eso es que necesitamos una ley de protección de datos personales. Por esa razón. Porque no tenemos por qué preguntarnos qué hacemos si no hacemos tal cosa, sino que debe existir un marco legal que nos proteja en todo momento, aún en tiempo de pandemia, porque no pueden hacer lo que quieran, amparados en una necesidad tan grave como la pandemia, pero sin dejarnos saber qué va a pasar cuando la pandemia termine y dónde van a estar nuestros datos. Entonces, tienen que ver la protección de datos como un problema en donde estamos expuestos. Los datos están repartidos por todas partes y tienen que sacarse de la cabeza estas leyendas urbanas. A mí no me va a pasar. ¿Qué sos? Chuck Norris. Yo no tengo nada en mi celular como para que se interesen en mí. No es cierto. Yo no comparto nada que me comprometa. Tampoco es cierto. Apenas uso internet en el celular. No tengo nada que esconder. Nuestros datos personales ya están en todas partes. Eso es clásico. Como diciendo, ya está. ¿Qué más lo que van a saber? Comparto nomás. Y las empresas hacen lo que quieren con nuestros datos personales. Esta línea de pensamiento yo les invito a que la erradiquen de su cabeza. Todos valemos algo, en cuanto a datos me refiero. Todos nuestros datos valen. Y lo peor, y es lo que quiero que empiecen a entender, y pasó con Ñangarecó, Juan Pueblo, que está en el último rincón perdido del país, que sin embargo tiene acceso a Ñangarecó, y que a lo mejor tenía el celular solamente para enviar y recibir llamadas, y que le tuvieron que instalar el WhatsApp, porque por WhatsApp se comunica el Estado, o le tuvieron que instalar la billetera electrónica, comenzó a ser importante. Pero ¿qué pasaba? Desde antes los ciberdelincuentes ya tenían los datos de Juan Pueblo. Porque funciona de una manera tan espectacular todo esto, porque planificamos cosas como los subsidios para Juan Pueblo, pero los instructivos de cómo usar los subsidios están en YouTube. Entonces, ¿en qué momento Juan Pueblo va a dejar de sembrar o de cosechar mandioca para ir a ver YouTube y ver cómo miércoles se utiliza el mecanismo para poder cobrar los subsidios? ¿Me comprenden? Entonces, ahí es donde tenemos que dejar de pensar de esta manera y apuntar a la educación, a la capacitación, a que todos nos entrenemos y entrenemos a los que están a nuestro alrededor y que empecemos a hablar de seguridad y protección de datos desde las escuelas, en castellano, en guaraní, en lo que sea. Pero esto es algo de lo cual tenemos que empezar a hablar, porque la ley per se no va a bastar si tenemos un pueblo que reparte sus datos o que está expuesto a que le llame un sinvergüenza, se haga pasar por un periodista, por una telefónica, lo que fuera, y se quede con sus datos al final. ¿Me comprenden? Entonces, hemos estado trabajando con un maravilloso grupo de personas, la coalición de datos, la coalición de datos de Paraguay, en donde estamos varias organizaciones, sociedad civil, academia, instituciones del Estado, y hemos presentado un proyecto de ley de protección de datos personales que está en la Comisión de Ciencias y Tecnología
de la Cámara de Diputados. El modelo que hemos elegido, aparte de los estándares internacionales, es el GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, porque a diferencia de otros modelos, es un modelo mucho más abarcativo, un modelo mucho más robusto en varios aspectos, y que lo hemos adaptado a nuestra realidad paraguaya, a nuestras necesidades, y a pesar de eso seguimos dentro del seno de la coalición de datos debatiendo sobre la mejor forma de implementar esto, y es una discusión a la cual todos los que están hoy aquí pueden sumarse. ¿Cómo pueden sumarse? www.datospersonales.org.py www.datospersonales.org.py. Se suman, se suscriben, pueden descargar el proyecto, comentarlo, compartirlo, pero interésense. Esta es la base de lo que hemos elegido. ¿Qué es lo que ganamos con una base como esta? Derechos sobre la protección de datos personales, derecho a conocer, a solicitar al responsable, a rectificar tus datos, a suprimir tus datos, a la oposición del tratamiento de tus datos. Y esto va para esa persona que me contaba que hizo un curso y que le sacaron fotos de la cédula sin su consentimiento. Tenés derecho a negarte. Tenés derecho a que haya otra manera de tratar tu información, o que te informen cómo van a tratar tu información para que te quedes tranquila o tranquilo. Porque el problema es que no están midiendo lo que significa la suplantación de identidad. No están midiendo lo que significa que un atacante tenga todos los datos válidos de una persona, que incluso muchas veces están publicados en páginas oficiales, y con eso poder suplantar identidades para cobrar, por ejemplo, Putibó. Entonces son esas las cosas que tienen que comenzar a medir. Y una ley de protección de datos personales nos entrega derechos y garantías básicos en el tema de la protección. Entonces, ahí hablamos de los derechos ARCO, que vamos a hablar más adelante en nuestros seminarios, cursos. Los derechos ARCO son básicamente la posibilidad de que podamos tener sobre nuestros datos y amparados en el marco rector, que es la Ley de Protección de Datos Personales, lo siguiente: derecho a acceso, conocer qué datos tienen asociados y registrados a tu persona. Eso es para cualquier relación empresarial, comercial o con el mismo Estado. Rectificación, actualizar tus datos personales de una manera clara, fácil. Cancelación, suprimir, eliminar tus datos personales cuando ya no tengas ningún producto o servicio activo. ¿Cuántos de los que estamos acá seguimos recibiendo avisos de telefonía, de cable, de crédito, de producto, de cosas que a veces simplemente con entrar a un negocio, bueno, ahora no estamos en pandemia, pero o ver una publicidad comienzan a llegarte al teléfono? ¿Sí? ¿Cuántos hemos pasado por el hecho de bloquear, porque todos los días te llegan solicitudes de crédito? Y oposición, bloquear el uso de tus datos para fines distintos a la contratación de tus productos o servicios. Por ejemplo, el envío de publicidades o promociones. Hoy día, vos podés contestar una encuesta, y solamente por el hecho de contestar una encuesta en un escenario donde no hay marco legal, al día siguiente te empiezan a llegar publicidades, promociones. ¿Qué haces al respecto? Recuerden que en el gobierno anterior había un servicio que se llamaba No Molestar, en donde vos te inscribías y milagrosamente todas esas empresas que te molestaban todos los días dejaban de molestarte. Nunca funcionó. Cambió el gobierno y ahora se llama Me Siguen Molestando. Tampoco funciona. Vamos a ver cómo se llama para el próximo gobierno, ¿no? Me sigue molestando recargado, me sigue molestando estrés, no sé cómo ser. O por ahí con la Ley de Protección de Datos Personales podemos hacer que esto sea realidad. Y también existen principios que voy a tratar de explicar de la manera más sencilla posible, que están recogidos del Reglamento General de Protección de Datos Europeo, que se han adaptado a nuestra realidad local, pero que es bueno que conozcan, porque estos que elegí, los más básicos, son principios vulnerados todos los días hacia la gente de calle, que está con el tema de los subsidios, que está con el tema de las cuentas, que está con el tema de los préstamos. Entonces, principios básicos. Lealtad. No pueden recabarse datos personales por medios fraudulentos. No pueden recabarse datos personales por medios fraudulentos. No se pueden utilizar métodos engañosos para recabar tus datos. Esto va para esos alumnos que me contaron que le tomaban fotos de la cédula sin que ellos se den cuenta cuando estaban haciendo otra cosa. Transparencia.
Exigir que toda información y comunicación relativa al tratamiento de los datos personales sea fácilmente accesible y fácil de entender. Les pregunto a los que están aquí, ¿cuántas veces primero han buscado, cosa que no hacen, tienen que empezar a hacer a partir de hoy? ¿Y cuántas veces han encontrado información fácil y accesible sobre el tratamiento de datos y la privacidad de algún producto que quieran usar? Empiecen por las casas de electrodomésticos que les han pedido copia de su cédula, por las casas de crédito que les han pedido copia de su cédula, por el Estado que les ha pedido copias de su cédula para los subsidios, y que en el aviso adelante decía que esto es una declaración jurada. En ninguna de las páginas figura cómo se va a tratar la información personal. ¿Me entienden? Entonces, eso también es una vulneración. Eso también es un fallo en la seguridad. Porque, ¿por qué? Por un lado, le decimos a la gente, mira que esto es una declaración jurada, no me vayas a mentir porque te vas a ir preso. Y sin embargo, a la hora de devolver el favor, entre comillas, no hay cláusula, no hay privacidad, no hay absolutamente nada. Licitud o legitimación del tratamiento. Esto es muy importante. Para que el tratamiento sea lícito, los datos personales deben ser tratados con el consentimiento explícito del interesado o sobre otra base o fundamento jurídico. ¿Cuántas veces hay gente que está tratando datos de nosotros y nosotros ni enterados? ¿Nunca se preguntaron ustedes cómo hicieron las personas que le llaman a ofrecer créditos, antenas, lo que fuera, para llamarlos? ¿Nunca les preguntaron dónde obtuvieron sus datos? Esos mensajes que nos llegan. Limitación de la finalidad. Los datos personales deben ser recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados posteriormente de manera incompatible con dichos fines. No serán tratados de manera incompatible a dichos fines posteriormente. Esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque al no tener un marco legal, y voy a poner un ejemplo muy responsable, al no tener un marco legal, al estar en mitad de una pandemia en donde más que nunca se están recogiendo datos médicos, datos personales sensibles, ninguno de los entes, las entidades, las empresas o estamentos del gobierno que están recogiendo estos datos nos han informado de la limitación de la finalidad. Nadie nos ha dado la garantía de decir, después de que termine, esto va a pasar. Por esto es importante una ley de protección de datos personales. No sé si alcanzan a entender la dimensión de lo que estamos protegiendo. Tus datos personales médicos, tus datos personales financieros, tus datos personales de tu familia, de tu geolocalización, no importa el ámbito, son tus datos, es tu derecho, derecho humano de cuarta generación, protección de datos personales. Minimización, deben ser adecuados, pertinentes, ilimitados, no excesivos. Esto quiere decir que si yo voy a hacer una aplicación para poder pagar el subsidio, o que en esa aplicación me permita interactuar con el dinero que recibo del Estado, para poner un ejemplo bien concreto, ¿por qué esa aplicación va a pedir cédula, biometría, prueba de vida, iris, rostro o compañía, y no me va a dar las herramientas para poder trazar esos datos que yo le he dado? Bueno, eso es lo que pasa en nuestro país. Yo sigo esperando, hace 30 días, que me ratifiquen de una de las billeteras que han eliminado mis datos. Y me inscribí solamente para poder demostrar este punto. Biometría, huella, rostro, cédula, prueba de vida. Limitación del plazo de conservación. ¿Sí? Hoy salvo la ley de firma electrónica y algunas leyes conexas, no tenemos plazos para este tipo de situaciones. ¿Por cuánto tiempo se guarda nuestra información? ¿Desde hace cuánto que las empresas, el gobierno tienen información nuestra? ¿Y por qué digo esto? Porque solemos ver, quienes estamos en tecnología o escuchar en noticias, que empresa Cachitos del Sur, por poner un nombre, compró un software de inteligencia artificial. Leímos el año pasado que la Subsecretaría de Estado de Tributación va a poder perseguir a los morosos mediante Facebook gracias a un nuevo software adquirido que va a determinar por Facebook si esta persona es morosa o no. Más allá de lo serio de esto, lo que debiera de importarnos es si van a recoger estos datos, ¿por cuánto tiempo los van a conservar? ¿Ustedes piensan que una empresa o el Estado que invierte $400.000 en un software va a llenar ese monstruo
con datos de una semana o de un mes o de un año. La exactitud, los datos deben ser exactos y si fuera necesario actualizados. Esto es muy importante. Muy importante. Adoptar toda la medida razonable para corregir errores. Por el tema de homonimia, por el tema de domicilio, por el tema de teléfono, lo que fuera. Porque si no, estamos expuestos a que 20 veces nos vuelvan a pedir la misma información. Estos son algunos de los principios básicos que nos otorga una ley de protección de datos personales. Y por supuesto, integridad y confidencialidad que ya hablamos. Ahora bien, regalo, cesión, fuga, robo, engaño, todo lo anterior. ¿Por qué tenemos la sensación a veces de que somos espiados, de que hay tantos datos afuera? ¿Qué es lo que tenemos que proteger? ¿Cuándo? ¿En qué momento es que llegan a saber tanto de nosotros? Bueno, señores, eso viene con la llegada de Internet, de la informática, de la cibernética, y de que en estos dispositivos que están acá, tenemos estos recolectores de datos para los grandes hermanos. Acelerómetro, velocímetro, GPS, giroscopio, brújula, barómetro, huellas, iris, rostro, podómetro, proximidad, luz ambiente, ritmo cardíaco, infrarrojo o Bluetooth. Les presento a los sensores con los cuales ustedes conviven, sus hijos conviven, sus dispositivos conviven, y durante 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año, están recolectando información para la aplicación, el sistema operativo, el juego o lo que sea que haya contenido en sus dispositivos y que esté conectado entre ellos e Internet. Entonces, estos sensores son los que recolectan información personal sensible, personal crediticia, personal educativa de nosotros. Y es por esto que se generan los espacios en donde toda nuestra información está fuera. ¿Qué es lo único que puede enmarcar esto en un ambiente de protección hacia nosotros? Una ley de protección de datos personales, que le obligue a las empresas a ser claras a la hora de establecer un servicio y que nosotros podamos decir, mira, tengo una aplicación gratuita, pero esta aplicación gratuita me pide acceso a esto, esto y esto. Si es gratuita y yo le digo que no quiero que acceda a eso, debería tener acceso al servicio. ¿Por qué si es gratis me va a condicionar? ¿Me comprenden? Entonces hoy prácticamente estamos al desnudo con esa situación y tenemos estos elementos en nuestros dispositivos que hacen que esa recolección sea salvaje. Imaginen esto ahora en manos de sus hijos. Vamos con lo que nos pasa a nosotros. Hackeo a Pretty Boy, delincuentes utilizaron códigos de validación. No hay ningún hackeo, señores. Primero, el hacker no es delincuente. Métanselo en la cabeza. Fue una vulneración a un sistema que tiene muchísimos huecos. Lo dije el 12 de abril y lo vuelvo a repetir y lo sostengo. Hubo un momento en que había dos aplicaciones de Pretty Boy, la de Bancar y la del gobierno. Hoy la de Bancar no está. Cuando nosotros hicimos las pruebas, y espero todavía que no me metan preso por eso, ¿no? Ya a pesar de haber hecho la denuncia, yo me inscribí 9 veces, ¿sí? En un momento dado, una aplicación hacía una cosa, la página web hacía otra. Entonces, esas son cosas que tenemos que ver. Prueben antes de usar una cosa como esta, ¿sí? Prueben, usen, traten de pensar del otro lado también para saber qué es lo que tienen que cuidar. Eso es muy importante. Y el tema de los códigos de validación se refieren a los códigos que están en el anverso de las cédulas. Hay un código, si tienen su cédula a mano, que dice IC, que significa identidad civil, y ese código IC es el que fue usado por el sistema de pago con tarjeta cédula, los 4 últimos códigos del IC para validar la operación. Dicho sea de paso, quiero responder a muchísima gente que me preguntó y que fueron engañados algunos. ¿Qué es la tarjeta cédula? Ustedes saben que hay gente a las que le cobraron, delincuentes por supuesto, por una tarjeta cédula que no era otra cosa que una copia de su cédula impresa en plástico, porque nadie les llegó a explicar que la tarjeta cédula es nomás la cédula de identidad que tenemos, el código IC que hay atrás, y no sé de dónde heredaron el nombre, porque en Paraguay no tenemos otro documento. Está la cédula de identidad y está el pasaporte. No hay DNI en libretita, no hay ningún otro documento. O sea que tarjeta cédula se está refiriendo a la misma cédula de identidad. ¿Sí? Fiscales de Paraguay desmantelaron una poderosa red de espionaje y corrupción. Esta es una noticia que tiene que llenarnos de orgullo a todos. Se refiere a la Fiscalía de Delitos Informáticos. Mi querida Irma Llano, una gran profesional que está haciendo un muy buen trabajo.
que ojalá tuviera más recursos y más gente. Y esto es referido al espionaje a periodistas, a diputados, a población en general. Desbaratan banda contratada para clonar chips. Operativo desbarata la mayor red de extorsión que operaba en el país. Esas son las informaciones que tenemos en la última semana, en el último mes, de robo, de fuga de datos, de datos expuestos. En todos ellos, el factor común, el eslabón más débil, ha sido ¿quién? La persona. Ha sido el desconocimiento, ha sido el hecho de no tener los recaudos para cuidar la información, o ha sido la exposición y no tener medidas de protección adicionales que nos aseguren que nuestros datos estaban a salvo. Entonces, todo este escenario que les conté se complementa, lo de los sensores, estos problemas se complementa con esto. Conocen todo esto, ¿verdad? Yo sé que ven estos símbolos y enloquecen, saben que Instagram, Telegram, YouTube, Twitter, WhatsApp, Facebook. ¿Qué son estas cosas? ¿Qué son estas cosas? Me pueden decir, estos son redes sociales, ¿sí? Me pueden decir, estos son mensajeros. ¿Estamos de acuerdo? Me puede decir, esto es un canal de videos y esto es un blogging o microblogging. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes piensan esto, si ustedes creen esto, están equivocados. No son mensajes tanto Paraguay. Les voy a mostrar lo que significa mucho y a dónde tenemos que apuntar. Esto es una base nomás. Fíjense lo que son estos estándares de preocupación de la Unión Europea con respecto a dónde tiene que apuntar una ley de protección de datos personales. El siguiente paso. Derecho a la libertad cognitiva. Es el derecho de decidir libremente si desea utilizar una neurotecnología determinada o rechazarla. Derecho a la privacidad mental es el derecho a aislar los datos de su cerebro o compartirlos públicamente. ¿Entienden lo que quiero decirles? Mientras todavía nosotros seguimos discutiendo por cosas que deberíamos tener hace mucho tiempo, en otra parte del mundo se está mirando hacia más allá, hacia la relación hombre-máquina. El derecho a la integridad mental es el derecho a no ser dañado físico o psicológicamente por la neurotecnología, y el derecho a la continuidad psicológica es el derecho a estar protegido de las alteraciones del sentido de la identidad que uno no haya autorizado. Esto es ciencia ficción para nosotros hoy. Y espero que dentro de un año nos podamos encontrar otra vez y podamos decir, estamos hoy un poco más cerca de que sea ciencia nomás, pero no ficción para nuestro pueblo. Por último, les dejo este pensamiento que me acompaña este año. La mente es aún el último refugio de nuestra privacidad. Les agradezco de todo corazón y estoy abierto a sus preguntas. Excelente, don Miguel, excelente. Como siempre, una exposición ejemplar de este tema que nos compete a todos, ¿verdad? Entonces, abrimos un poco el debate o preguntas y respuestas para quienes consideren o consultar algo. Sí, sí, Y como me no, sin gustaría ningún un poco problema. empezar yo, así voy rompiendo un poco el hielo. Y consultarle algo que siempre solemos hablar, ¿verdad? En la región, para no irnos más lejos, ¿verdad? ¿Somos el único país que no tiene una ley de protección de datos? Sí, señor, así es. Chile ya va por la segunda revisión, Brasil tiene hace poco, Argentina también, segunda revisión. Uruguay tiene una ley ejemplar, Uruguay está muy avanzado en este tipo de cosas. Y sí, nosotros somos creo que Bolivia no tiene ley de protección de datos como tal, pero tiene un marco legal un poco más robusto que el nuestro, ¿no? Ok, excelente. Y acá, a nivel nacional, hay un grupo trabajando en eso. Usted, evidentemente, encabezando eso. ¿Y hay otros grupos de organizaciones específicas? Sí, la verdad que es un grupo que comenzó a trabajar con el IGF del 2016. Hay profesionales increíbles y organizaciones que están trabajando en esto de diversas aristas. Pensamos diferente, tenemos enfoques diferentes en muchas cosas, pero en esto hemos aunado esfuerzos. Está la gente de TEDIC, está la gente de APADIT, por supuesto ISOC Paraguay, nosotros, el Estado ahora con las organizaciones estatales y algunas otras organizaciones civiles que están apoyando, ¿no? La idea es que todos se puedan sumar. La idea es que todos puedan leer, que todos puedan involucrarse. Particularmente, nosotros apostamos a una educación desde las bases. Es por eso que también hacemos este trabajo en escuelas y colegios.
y no hay que tenerle miedo a la tecnología. Educación sí, miedo no. A la persona que me preguntó, perdóneme, don Eduardo, Sí, la adelante. presentación va a estar disponible, no es secreto de Estado, así que pueden escribir a la gente de BDO y le hacemos llegar la presentación, no hay ningún problema, ¿sí? Claro, eso sin problema. Le pasamos un link y podrían descargar eso. Sí, señor. Aquí preguntan, Aldini, ¿qué puede decirnos sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de exponer los datos de los auxiliares de justicia? Qué buena pregunta. Yo sé que el Poder Judicial ha estado trabajando con el tema del expediente electrónico, ha habido un muy buen trabajo ahí, pero le propongo un ejercicio, mi querido Aldini. Pregunte usted por escrito, como tiene que ser, esto que yo le he dado al principio. ¿Dónde se guardan los datos? ¿Por cuánto tiempo? ¿Quiénes los manejan? Y sobre todo comencemos a discutir esto que es muy interesante, que ya se está discutiendo en el seno de la coalición de datos. Una ley de protección de datos personales está reñida con lo que es la transparencia de la función pública. ¿Hasta dónde llega la función pública, la transparencia de la función pública y dónde comienza la protección de datos personales? Este puede ser un tema muy interesante para otro webinario, porque de verdad hay gente que cree que ambas situaciones están reñidas y no tendría por qué ser así. Pero eso tampoco implica que podés exponer alegremente los datos de los funcionarios o de su familia, exponiéndolos, valga la redundancia, a cualquier tipo de situaciones que se contradiga contra la protección de datos personales. Excelente. Jessica Villalba pregunta, ¿en qué etapa se encuentra el proyecto de ley? En este momento está en el sitio que les comenté, www.datospersonales.org.pi, y queremos darle mesa de entrada en la Cámara de Diputados, pero estamos de ahora hasta mediados de este mes en el proceso de socialización para que después se hagan todos los ajustes, las correcciones, los agregados de la gente que va leyendo y sumando. Entonces va a mesa de entrada para que después se pueda discutir. Obviamente, una vez que esté en discusión, va a ser algo nacional, espero que, en donde todos van a poder aportar, pero está, después de 3 años, mi estimada, está ahí, a punto de entrar a mesa de entrada, así que tienen oportunidad todavía de sumarse. Ok. Creo que su homónimo pregunta, Sí. ¿nuestros datos son nuestros? Todos los Miguel Gaspar que ahí estoy. Fui víctima de una clonación en Al este parecer, webinario. sí. A mí técnicamente, porque si vos le preguntas a un abogado, acá donde siempre los abogados para mí son espectaculares, ¿no? Pues si vos le preguntas a un abogado, te va a decir que el propietario de datos es aquella persona física o jurídica y toda una definición. Yo lo pongo técnicamente desde el punto de vista siguiente. Aquella persona o grupo de personas que pueda modificar las 3 propiedades de la información, de una información en particular, esa es el propietario de datos. La ley de protección de datos lo que se tienen que encargar es de que esa persona o grupo de personas que pueda hacer esas modificaciones sea la que legalmente está autorizada para hacer esas modificaciones. Si no, estamos hablando de delincuencia o ciberdelincuencia, ¿no? Pero si usted en algún dato específico en que esté pensando no puede realizar estas 3 operaciones con libertad, entonces muy posiblemente usted no sea el dueño de esa información. Ok, buenísimo. Dice Joaquín, pregunta, buenas noches, quisiera saber si con la administración de cookies en la configuración de Google uno puede retrotraer una autorización que haya hecho a una página sobre acceso a sus datos. Y si la página funciona bien, no podría. Y esto es una prueba muy sencilla. Cuando usted está en una página, estamos hablando de transacciones, cuando usted está en una página que le pregunta un tipo de dato que sea personal, primero tiene que fijarse si la página es segura, ¿no? El HTTPS, el candadito, la barra de colores. Y cuando esa página le permita a usted llenar esos datos, haga un experimento, vaya para adelante y trate de volver. Si le deja volver, está mal. No le debería dejar volver. Pero si encima que le deja volver todavía ve los datos cargados, está peor. ¿Entiende? Entonces, la recomendación para este tipo de casos, para lo que quiera hacer, bien podría empezar a usar otros navegadores como por ejemplo brave.com, con V al final, B corta al final, brave.com, para poder tener un mejor manejo de estas situaciones. Excelente. Cristóbal pregunta, ¿nuestras fuerzas de seguridad están capacitados para enfrentar los ciberdelitos? Mire,
Yo tengo muchísima satisfacción de haber compartido con nuestra policía cibernética, el comisario Diosdado Alarcón y compañía de gente muy capaz, aparte de una persona que siempre está estudiando, lo que igual que la fiscal Irma Llano, a quien respeto muchísimo. Lo que sí yo pido para ellos, que hagamos fuerza todos, es darles más recursos, porque han demostrado ser personas íntegras, probas, honestas. A veces particularmente yo no sé cómo todavía siguen ahí. Y yo creo que necesitan más recursos porque la preparación, la capacidad y la voluntad la tienen. Lo que tenemos que hacer es apuntalar como Estado este tipo de cosas y empezar a mirar hacia ahí, porque no tienen todos los recursos, no tienen todas las herramientas y debemos pensar en hacer que eso funcione mejor para todos, ¿no? Excelente, excelente. Y por último, Gustavo consulta, ¿qué acciones podemos tomar cuando detectamos que nuestros datos o información han sido vulnerados? ¿Y a quién debemos recurrir para estos casos? Muy bien, don Gustavo Cronawetter. Mire, la primera cosa que yo siempre digo es ir a la Fiscalía de Delitos Informáticos. Hacer la denuncia en la policía incluso, y con esa copia de la denuncia ir a la policía de delitos informáticos es lo primero que tenemos que hacer en este tipo de casos. Dependiendo de la gravedad de la situación, si está involucrada una empresa, hacer la denuncia en la empresa también, por ejemplo telefonía, por ejemplo banca, pero recurrir siempre a la Fiscalía de Delitos Informáticos. No sé si es que policía, Fiscalía de Delitos Informáticos, ¿sí? Y ellos van a hacer la averiguación y las diligencias que sean necesarias, pero ahí ante todas las cosas. Pero esto es como la pregunta de si tengo una mesa de madera y un vaso con agua, ¿cómo hacer para sacar la mancha que deja un vaso con agua en una mesa de madera? Y la respuesta correcta es poner ante un posavasos. ¿Eso qué quiere decir? Que la medida tiene que ser proactiva. Entonces, dependiendo de la magnitud de privacidad que usted quiera, usted tiene que empezar a entrenarse en las medidas para proteger esos datos. Y en cuanto a recurrir, Fiscalía de Delitos Informáticos. Excelente, don Miguel. Después hay varios comentarios felicitando al disertante y Muchas la gracias. disertación, muy clara, por cierto. También hay otras preguntas, pero prometemos eso contestar. Entonces, don Miguel, por una cuestión de tiempo, ya podría dar un tipo de comentario sobre los cursos que BDO está preparando justamente respecto a esto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, primero gracias a toda la gente que se sumó. Gracias a BDO una vez más por confiar en mi trabajo. Estamos preparando 2 capacitaciones muy interesantes. Una de ellas incluso es única en nuestro país. Esta capacitación está dirigida exclusivamente, la primera, a abogados, y se llama Hacker at Law, así como Attorney at Law. Esto es Hacker at Law, para poder juntar el mundo del hacking y del derecho y las nuevas tecnologías, porque un hacker no es un delincuente, un ciberdelincuente. Entonces, como después de la parte técnica, la parte de derecho es la más involucrada con el tema de una ley de protección de datos personales, lo que queremos es que los estudios de abogados, los abogados particulares, puedan tener un entrenamiento técnico en técnicas de hacking, ciberseguridad, protección de datos, amparados por lo que es el escenario del derecho. Eso es uno. Y para el resto de las personas, sobre todo las que no son técnicas, quieren adquirir conocimientos técnicos en ciberseguridad, protección de datos y los mecanismos para proteger los datos empresariales, mandos medios o altos, encargados de TI, hay un curso que estamos preparando de ciberseguridad, un poco violento. La carga horaria va a estar repartida entre presencial y digital. Mucha lectura, mucha práctica y mucha colaboración, yendo a trabajar y a proponer escenarios de cambio en sus empresas. Eso es lo que queremos. No que sea una charla más o un curso más, sino que al terminar ese entrenamiento puedan decir, yo hice este cambio en mi empresa, yo propuse esto en nuestra empresa y queremos instaurar en nuestro país el concepto del manual interno de protección de datos, ¿sí? Tanto datos personales como datos empresariales, el manual interno de ciberseguridad, el manual interno de seguridad de la información. Porque eso no es una utopía, eso no es... Sí, hay gente que me dice, sí, pero yo no vendo tortas en internet. Hoy me acaba de llamar un exalumno que vivía de vender o revender colchones y somier de una marca y le birlaron el fanpage. Se quedó sin nada. Se quedó hace 3 o 4 días sin ingreso. O sea, imagínense si
no van a necesitar unas reglas claras de protección de la información. Claro que él no necesita un manual de 1000 páginas como una cooperativa que tiene 200 máquinas, pero requiere unos lineamientos, un manual interno de 15 a 20 páginas en donde él mismo se obligue a tener un protocolo de seguridad. Así que están invitados cordialmente a esos cursos. Excelente, don Miguel. Y bueno, nuestro principal disertante justamente va a ser usted. Bueno, desde ya agradecerles a todos por su tiempo, por haber compartido con nosotros en esta webinar. A los amigos de Alto Paraná, ya el licenciado Oscar Toledo lo estaba saludando. También mencionar que tenemos presentes amigos desde México, de Saludos Bolivia, a México. donde también disfrutaron un poco de usted, de los conocimientos de usted. Bueno, y comentar un poquito que recibieran un poco la invitación, a ver si a todos los interesados de estos cursos, de tal forma también a que lo puedan desarrollar mucho más profundamente y, como lo decía don Miguel, practicarlos de tal forma también a que eso pueda ayudar a nosotros mismos y a nuestras empresas, a nuestras familias, para justamente proteger algo muy valioso que son nuestras informaciones, ¿verdad? Agradecido, Miguel, una palabra final. Gracias nuevamente. Empecemos a hablar de esto, empecemos a cuidarnos, empecemos a decir no al abuso en el maltrato de nuestra información. Los que son padres y tienen niños en la escuela, empiecen a decir no a que envíen fotos y videos de sus hijos, no están obligados. Empiecen a decir no a quienes les pidan fotocopias o fotos de su cédula y no tengan claras las reglas de cómo van a tratar esa información, y empecemos a trabajar en esto. En serio, esto que ha pasado con Putiboy y compañía es, pero ni siquiera la punta del iceberg, es la sombra que deja el iceberg ahí en el agua. Cuando veamos la punta del iceberg y el 10%, vamos a empezar a tener miedo, y acá no hay que tener miedo, hay que educarse. Así que una vez más, BDO, muchas gracias, y a todos los que están aquí, muchas gracias por hoy. Excelente, don Miguel. Muchísimas gracias a todos y bueno, prontamente nos estaríamos viendo también por este medio. Muchas Hasta luego. gracias, buenas noches. Buenas noches.